A continuación explicaremos un video explicativo de cómo funciona la Single Sideband AM o modulación por banda lateral única AM. Pero primero les explicaremos un pequeño marco teórico. ¿Qué es modulación? Modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transformar información, sobre todo una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que posibilita transmitir más información en forma simultánea, además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e interferencias. La modulación es el proceso o el resultado del proceso de variar una característica de una onda portadora de acuerdo con una señal que transporta información. El propósito de la modulación es sobreponer señales en ondas portadoras. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de qué es modulación. Entra la señal por un micrófono, un transductor, pasa por medio de un amplificador, ya que la señal viene en pequeñas amplitudes. Aquí tenemos un modulador, esta es la señal moduladora y esta es la señal portadora. Aquí sale la señal modulada, que es la que vemos acá abajo, la roja que vemos acá abajo. Y aquí también podemos ver la modulación FM, que es la azul que vemos acá abajo. La AM se caracteriza porque es una modulación en amplitud. Aquí vemos que en los picos más bajos la amplitud es más pequeña y en los picos más altos la amplitud es más grande, a diferencia de la modulación FM, que en los picos más bajos su frecuencia es más grande, o sea, la onda es más lenta, y en sus picos más altos la frecuencia es más alta, o sea, la señal se transmite más rápido. Volvemos acá, la señal modulada pasa por un amplificador y una antena para ser transmitida. Ahora daremos paso a la simulación en MATLAB. En este caso, en esta parte de la simulación escogimos lo que es un M-File en vez de la modulación en Simulink, ya que se nos facilitaba más el desarrollo del modelo y su consecuente explicación. Ok, ahora estamos en MATLAB. Aquí podemos ver el código en M-File. Este código lo publicaremos en las referencias para el que desee consultarlo y profundizar un poco más, puede hacerlo. Como vemos, en la primera parte lo que realizamos es crear las variables que utilizaremos más adelante para nuestra simulación, lo que son cantidad de puntos para calcular la transformada Fourier, la frecuencia de muestreo, división de tiempo para recolectar muestras, el vector de muestras a recolectar, vector de frecuencias, los parámetros a utilizar, como son la frecuencia portadora, que son 2000 Hz, la amplitud de la portadora, que es 2, la amplitud de la señal modular, que es 0.5, y la frecuencia de la señal modular, que es de 600 Hz. Y aquí tenemos representada la función matemática de la señal a modular, que es una señal cosenoidal, como la vemos aquí, la amplitud coseno de 2π de la frecuencia moduladora por el tiempo, y la señal portadora, que es una senoidal. Y con el siguiente línea se crea una señal doble banda lateral con portadora AM DS BCC AM. Para este caso vamos a utilizar un SSB utilizando la banda lateral inferior. Entonces, ¿qué se hace? Se pasa por un filtro pasabajo con frecuencia de corte igual a la portadora, para dejar pasar solo las señales con frecuencias menores a la frecuencia de portadora. En este paso creamos la frecuencia de corte de un filtro pasabaja
para que la banda filtrada nos dé casi exacta, tendiendo a ser un modelo ideal, o sea, algo muy preciso. El orden de nuestros filtros van a ser muy alto, en este caso 64. Aquí diseñamos el filtro, es un pasa baja, y acá pasamos la señal a través del filtro creado, nuestro filtro B1, por medio de la función FIR1. También calculamos la respuesta en frecuencia del filtro y veremos a continuación la gráfica que nos ha quedado de esto. Ahora veremos las gráficas del filtro y de la señal creada anteriormente. Entonces aquí vemos la señal modular con una frecuencia de 600 Hz, la señal portadora con una frecuencia de 2000 Hz y una señal doble banda lateral modulada, que es la multiplicación de la señal moduladora con la portadora. Podemos ver, y también veremos la respuesta en magnitud del filtro creado y su respuesta en fase. Volvemos otra vez al código. Ahora repetimos el mismo paso anterior utilizando la banda lateral superior. Pasamos por un filtro o paso alto con una frecuencia de corte igual a la portadora para dejar pasar solo las señales con frecuencias mayores a la frecuencia de la portadora. Bien, nuestra frecuencia de corte, nuestro filtro pasa baja es FC de un orden 64. Volvemos a crear un filtro con la función FIR, en este caso un pasa altas. Filtramos la señal, pasamos la señal a través del filtro y se calcula la respuesta en frecuencia del filtro pasa altas. Aquí buscamos, aquí está la respuesta en magnitud del filtro paso altas de orden 64 y su respuesta en fase. Volvemos otra vez al código y seguimos con la siguiente parte. En la siguiente parte del código se generan las líneas para graficar las señales producidas por el generador. Como ya las vimos, la moduladora, la portadora y la señal doble banda lateral producida. Generamos la respuesta en frecuencia de los filtros paso alto y paso bajo, como ya lo habíamos visto. En este caso, el paso bajo de orden 64 y el paso alto. Ahora, por medio de este código, en la figura 4 aparecerá la señal después de pasar por el filtro paso bajo y paso alto, que es la figura 4, esta que vemos aquí, la señal doble banda lateral, y la señal después de pasar por el filtro pasa bajas, selector de la banda lateral inferior, y la señal después de pasar por el filtro pasa altas, selector de la banda lateral superior. Volvemos otra vez al código. Ahora calcularemos los espectros de las señales de la señal doble banda lateral con portadora, y utilizamos este código, la función FFT de los puntos, y normalizamos el espectro de magnitud y calculamos las frecuencias de fase. Ahora seleccionamos las gráficas y los valores para la frecuencia lateral inferior y para la frecuencia lateral superior. Por medio de este código vamos a graficar las respuestas en frecuencia de las señales. Como vemos aquí, será la figura 5. En ella estarán la respuesta en frecuencia de las señales. Buscamos figura 5. Como podemos ver, aquí está el espectro continuo en magnitud de la señal de entrada,
como podemos ver, se presentan dos picos a una frecuencia aproximada de 1400 y 2600 más o menos. Aquí podemos ver la señal que pasa en el espectro después de que se aplica el filtro para seleccionar la banda lateral inferior. Como podemos ver, el filtro pasabajas nos elimina, sería un cuadro más o menos así, nos eliminaría estas bandas superiores, y en el espectro continuo para la lateral superior nos elimina estas bandas inferiores, como podemos ver en esta gráfica.